¿Qué tal, colegas? Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los desafíos más complejos y prevalentes de la medicina moderna, la obesidad. Pero vamos a abordarla como lo que es, no un problema de estilo de vida, sino una enfermedad crónica, con una biología profunda y fascinante. Haremos un viaje desde la molécula hasta la cama del paciente, desentrañando las bases de la enfermedad y, por supuesto, analizando las estrategias terapéuticas más avanzadas con las que contamos hoy. Nuestra ruta para esta sesión está diseñada para construir el conocimiento de manera lógica, paso a paso. Primero, vamos a ponernos de acuerdo y definir bien el problema. Luego, nos meteremos de lleno en la biopatología, en el porqué de la enfermedad. De ahí, saltaremos a la práctica, a la evaluación y el tratamiento avanzado. Y finalmente, cerraremos con una reflexión sobre el nuevo paradigma que debemos adoptar. Y para empezar, es fundamental hacer una distinción clave. Una cosa es la definición biológica de la obesidad, que es, simple y llanamente, un exceso de tejido adiposo. Y otra muy distinta es la definición operacional, la que usamos en la trinchera clínica todos los días, el índice de masa corporal, el famoso IMC. Y aquí lo vemos, en la figura 40.1.1 del Harrison. Esta es nuestra herramienta de trabajo, la clasificación de la OMS que todos conocemos. Un IMC igual o mayor a 30 define la obesidad. Es nuestro estándar, nos permite hablar un idioma común, pero... y este es un gran pero que exploraremos, tiene importantes limitaciones. Y para entender la magnitud de la epidemia a la que nos enfrentamos, miren este número, 42.4%. Esa es la prevalencia de obesidad en adultos en Estados Unidos. Es simplemente abrumador. No estamos hablando de un nicho o de un pequeño grupo, hablamos de casi la mitad de la población. Esto por sí solo subraya la tremenda urgencia de entender y tratar esta enfermedad de una forma mucho más eficaz. Muy bien. Ahora sí, vamos a remangarnos y entrar en materia. Porque para manejar la obesidad de forma racional, primero hay que entenderla. La biopatología no es un ejercicio académico, es la base de toda intervención terapéutica lógica. Aquí tenemos un concepto que es un pilar, la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia del adipocito. Piénsenlo así. Durante la infancia y la adolescencia, nuestro cuerpo puede crear nuevas células grasas. Eso es hiperplasia. Pero en la obesidad que se desarrolla en la edad adulta, el problema principal es la hipertrofia. Las células que ya existen se hinchan, se estiran hasta su límite funcional y se vuelven, en una palabra, disfuncionales. Y esta figura, la 401-5, es una obra de arte patológica. Nos muestra la cascada completa. Todo comienza con esa hipertrofia del adipocito. La célula se hace tan grande que el oxígeno no llega bien a su centro, entra en hipoxia y empieza a mandar señales de socorro. Estas señales atraen macrófagos, se desata una inflamación crónica de bajo grado y el tejido adiposo deja de ser un almacén seguro. La grasa empieza a desbordarse y a depositarse donde no debe, en el hígado, en el músculo, un fenómeno que llamamos lipotoxicidad sistémica. Y esa, colegas, esa es la cuna de la resistencia a la insulina. Esto nos lleva a un punto crucial. El control del peso corporal no es un asunto de fuerza de voluntad. Es una conversación neurohormonal de una sofisticación increíble. Como podemos ver en esta figura, el hipotálamo funciona como una unidad central de procesamiento, una computadora que integra en tiempo real cientos de señales que vienen de la periferia, del intestino, del páncreas, del propio tejido adiposo, para saber cuál es nuestro estado energético. ¿Y quiénes son los mensajeros en esta conversación? Bueno, tenemos a los jugadores principales. La leptina, que le habla al cerebro desde la grasa y le dice, oye, las reservas están llenas, podemos parar de comer. La grelina, que es el grito del estómago vacío que dice, necesito energía, ya. Y luego tenemos a las hormonas intestinales como GLP-1, PY y CCK, que actúan como un freno agudo diciéndole al cerebro, la comida ya llegó al intestino, es hora de terminar esta comida. Es un sistema de pesos y contrapesos de una precisión asombrosa. Y aquí, en la figura 4013, llegamos al nudo gordiano del problema en la obesidad, la resistencia a la leptina. Imaginen esta paradoja. El cuerpo tiene niveles altísimos de leptina, la hormona de la saciedad, pero el cerebro es sordo a su mensaje. Es como gritar en una habitación a prueba de sonido. El resultado es devastador. La vía que nos frena el apetito, la vía de las neuronas POMC/CART, no se activa como debería. Y peor aún, la vía que nos estimula a comer, la de las neuronas NPY/AGRP, no se inhibe. El cerebro, engañado, cree que estamos en un estado de inanición y nos empuja a comer más y a gastar menos energía. Es un sabotaje biológico.
Y, por supuesto, la genética juega un papel potentísimo. Como vemos en estos cuadros, el espectro es amplio. Va desde causas monogénicas, donde un solo gen está afectado, siendo la más común la mutación del receptor de melanocortina 4 o MC4R, que causa un hambre voraz desde la infancia, hasta síndromes mucho más complejos como Prader-Willi, con su combinación de hiperfagia e hipotonía, o el síndrome de Bardet-Biedl, una ciliopatía que asocia obesidad con otras afectaciones. Entonces, toda esta disfunción biológica, ¿en qué se traduce clínicamente? Pues en un ataque multisistémico, como detalla a la perfección este cuadro. Las consecuencias abarcan desde problemas puramente mecánicos, como la apnea obstructiva del sueño o la artrosis por la carga sobre las articulaciones, hasta las enfermedades metabólicas que vemos todos los días, la estetohepatitis no alcohólica, NASH, la diabetes tipo 2 y una asociación clarísima y preocupante con múltiples tipos de cáncer. Bien, con toda esta base biopatológica, que es densa pero absolutamente necesaria, crucemos ahora el puente hacia la práctica clínica. Veamos cómo todo esto se traduce en la evaluación y el tratamiento de nuestros pacientes. Lo primero es lo primero. La evaluación no puede empezar con una báscula. Empieza con una silla y una conversación. Una anamnesis profunda, guiada por preguntas como estas, nos permite entender la historia del paciente, los factores que han contribuido a su ganancia de peso, el impacto real que la enfermedad tiene en su calidad de vida y algo crucial, su motivación y sus expectativas. Y aquí está la clave del enfoque moderno. Tenemos que ir más allá del IMC. Necesitamos estadificar el riesgo real del paciente. Sistemas como el EOS, el sistema de estadificación de Edmonton que vemos aquí, nos permiten hacer justo eso. No es lo mismo un paciente con un IMC de 35 en etapa 0, sin ninguna comorbilidad, que un paciente con ese mismo IMC de 35 pero en etapa 2, con una diabetes tipo 2 establecida y apnea del sueño. El segundo necesita un tratamiento mucho más agresivo, y el IMC por sí solo no nos dice eso. Para esos pacientes en etapa 1 o 2, contamos con un arsenal farmacológico con evidencia robusta, y vamos a analizarla. Como vemos en el cuadro 4025, con la combinación de fentermina/topiramato, los estudios pivotales EQUIP y CONQUER mostraron una pérdida de peso neta restando el placebo de hasta un 8.6%. Con liraglutida 3 miligramos, el estudio SCALE arrojó una pérdida neta del 5.4%. Y con la combinación de naltrexona/bupropión, los estudios de la serie CORE mostraron una eficacia en torno al 4.5%. Son cifras que, aunque puedan parecer modestas, en la práctica clínica marcan una diferencia enorme en la salud metabólica del paciente. Pero ojo, la eficacia nunca puede hacernos olvidar la seguridad. Debemos ser extremadamente rigurosos con las contraindicaciones, y un ejemplo paradigmático es el riesgo teratogénico, muy significativo, asociado a la combinación de fentermina/topiramato. Esto la convierte en una contraindicación absoluta en mujeres en edad fértil que no tengan un método anticonceptivo seguro y eficaz. No es negociable. Y cuando el manejo médico, incluyendo la farmacoterapia, no es suficiente en pacientes con obesidad severa, la cirugía bariátrica se convierte en la intervención más efectiva que tenemos. Las indicaciones son claras y están bien establecidas. Un IMC de 40 o más o un IMC de 35 en presencia de comorbilidades mayores. Hoy en día, como podemos ver en esta figura, el panorama quirúrgico está dominado por dos grandes procedimientos. Por un lado, la gastrectomía en manga, un procedimiento que es fundamentalmente restrictivo, y por otro, el que sigue siendo el estándar de oro, el bypass gástrico en Y de Ruff, que es un procedimiento mixto, es restrictivo y además induce un componente de malabsorción. Y aquí es donde ocurre algo que es, desde el punto de vista fisiológico, casi mágico. Los beneficios metabólicos del bypass gástrico, en particular la remisión de la diabetes tipo 2, ocurren a los pocos días de la cirugía, mucho antes de que haya una pérdida de peso significativa. ¿Cómo es posible? La respuesta es el efecto incretina, llevado a su máxima expresión. Al redirigir el alimento, este llega sin digerir al ilion distal, lo que provoca una liberación masiva, suprafisiológica, de GLP-1. Es un reseteo hormonal en toda regla. Al final, todo este conocimiento se integra en un algoritmo de tratamiento como el que vemos en esta figura. Es un enfoque escalonado y lógico. La base siempre es la intervención sobre el estilo de vida. A partir de ahí, intensificamos la terapia con fármacos o cirugía basándonos en el riesgo del paciente, un riesgo que determinamos combinando el IMC y la severidad de sus comorbilidades. Y si hay una sola idea, un solo mensaje que debe quedar grabado de toda esta sesión, es este. La obesidad no es una elección. No es una falla moral, no es falta de voluntad. Es una enfermedad. Una enfermedad compleja,
crónica, con tendencia a las recaídas y con una base biológica profundísima. Y como tal, debemos tratarla. Esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para llevarnos a la práctica diaria. ¿Cómo podemos nosotros como clínicos ser mejores integradores? ¿Cómo podemos orquestar de la mejor manera todo este arsenal de herramientas que tenemos, conductuales, farmacológicas, quirúrgicas, para ofrecer un cuidado que sea verdaderamente personalizado y sostenido a largo plazo para esta enfermedad tan compleja? Esa, colegas, es la pregunta que debemos responder cada día.